Amigos, nuevamente abrimos la puerta de casa, como sucede a veces algunos feriados, ¿no? Vamos a tomar mate a la casa de amigos que hace tiempo que no vemos y ellos son Leonardo Cosi y Paola Rizuleo. Ellos son un matrimonio, con 4 hijos y autores de un libro que se llama Caminos de Santidad Matrimonial. Más de 40 historias de matrimonios cuyos integrantes, a veces los dos fueron santos, beatos, venerables, y que fueron por este camino de lo ejemplar, muchas veces de lo heroico, dentro del seno de la familia. Y queremos traerlos agrupando algunas de estas historias para hablar de temáticas diversas. ¿Los recibimos a los amigos? Hola Pao, hola Leo, ¿cómo andan? Qué gustazo volver a Oh, estar acá. igualmente, hola Vero. Oh, Muy ¿Cómo va contentos, eso? ansiosos. te extrañamos. Qué lindo, qué Tal cual. linda fecha, ¿no? Para iniciar esta nueva etapa, poniendo a San José como patrono, podríamos decir también custodio de la Sagrada Familia. Hoy lo ponemos de custodio de nuevo ciclo, ¿les parece? Sí, por Sí, por supuesto. supuesto, tal cual. Y de hecho también hoy es uno de los aniversarios de una de las parejas que están en el libro, de los Ah, japoneses mira. Takashi Midori Nagai. eh, Así que bueno. Así que bueno, también es una fecha importante, porque es una de las historias más impactantes, aquella de la bomba atómica, y de hecho hoy vamos a tomar algún pedacito de ahí también. Está Bueno, sí, buenísimo. Vero, Para hacer una breve introducción, lo vamos a hacer también, a lo largo de todos los siglos, porque hay gente que se va renovando. Bueno, ustedes han escrito un libro ya hace un año y medio, dos. ¿Hace cuánto Sí, que lo año y medio, escribieron? sí, Ya año y hace medio. más de año y medio aproximadamente, que se llama Caminos de Santidad Matrimonial, una historia verdadera de investigación de trabajo matrimonial en conjunto. Han trabajado muchísimo para saber los detalles de estos matrimonios de épocas muy antiguas y de épocas un poco más contemporáneas que dejan una enseñanza de vida para cada uno de nosotros. Y la idea en este tiempito, en este nuevo ciclo, es agrupar, ¿no?, estas historias que estuvimos desglosando el año pasado para hablar de temáticas concretas. ¿Cuál es la temática que eligieron para el día de hoy, chicos? la conversión, Vero. Vos sabés que nosotros Mira, todo este tiempo estuvimos bastante hablando eh, con Leo de cómo podíamos sacarle más jugo a estas historias, ¿no? Porque son historias lindas de contar, pero como muy ricas. Y justo como el proceso se fue dando en todo lo que fue la Cuaresma hasta la Pascua, bueno, la conversión nos reunió unos cuantos matrimonios y dijimos, qué lindo, ¿no? Ir viendo cómo en nuestro camino a la santidad todos tenemos que ir pasando por distintas conversiones y cómo ver fuertes en alguna de las historias este tema, ¿no? Y compartirlo un poco con todos también, con los oyentes. Además es muy rico ver la conversión propia y después cómo uno va buscando y trabajando por la conversión de él o de ella, ¿no? En el matrimonio. Es algo mm, muy lindo y hay unas historias impresionantes. Así qué es. bueno que sea así. Los escuchamos, ya están en pantalla plena, así que después Diego va a ir poniendo la foto de algunos de estos matrimonios que van a ir apareciendo en estas historias de conversión en el día de hoy. Así que los escuchamos. Adelante. Bueno, Vero, ¿te acordás que siempre solíamos empezar con algún dicho, alguna frase de alguno Sí. de nuestros santos matrimonios? Y hoy queremos volver a una que de pronto se acuerden, pero decía, tenemos que ayudarnos mutuamente a llegar al cielo, ¿no? Eso le había dicho el beato Carlos I de Austria a su esposa Cita, eh, bueno, en el momento de que se iban a casar y que iban a empezar a compartir su vida. Y la queremos poner algo así como frase de comienzo, porque realmente todo de lo que vamos a hablar justamente es lo que nos lleva, esto de llegar al cielo, en todo nuestro camino, ¿no? Nuestro camino de conversión. Tal vez no haya un ejemplo más patente de ayudarse mutuamente a llegar al cielo, que es la conversión mutua, ¿no? Si alguien, uno es no creyente, dejó la fe, la perdió, está tan desanimado que dejó totalmente la fe, está desesperanzado, bueno, el otro lo tiene que ayudar a recuperarla para llegar al cielo, ¿no? Y bueno, y nos parecía importante decir qué es la conversión, por más que siempre nos parece que lo sabemos, justamente este tema, la conversión, es el proceso por el cual
una persona vuelve su corazón a Dios, ¿no? Entonces como que ir escuchando un poquito cómo lo que vamos a ir diciendo en función a esto, cómo volvemos nuestro corazón siempre. Y la primera instancia en que esto sucede, por más que muchas veces somos bebés y no nos damos cuenta, o somos más chiquitos, o somos más grandes, tiene que ver con el bautismo, porque el bautismo es el lugar principal de esa conversión primera y fundamental, ¿no? Pero después hay otros tipos de conversión que vamos a ver claramente en nuestros matrimonios amigos. No se trata solo de creer entonces, sino de transformar la vida para vivir según el Evangelio, ¿no? Y esto es lo que ellos hicieron y esto es lo que nosotros muchas veces miramos de nuevo con admiración, ¿no? Cómo ellos vivieron el Evangelio y nos hacen tratar de imitarlos, cómo realmente vivieron el Evangelio. Siempre sabiendo que es obra de la gracia de Dios esto, ¿no? Tocar nuestro corazón y nuestro interior y movernos a cambiar. Y siguiendo el mensaje que Jesús nos dejó, conviértanse y crean en el Evangelio. La Iglesia nos habla un poco de dos tipos de conversión, ¿no? Una es después de la, como dijo Paula, inicial, la del bautismo, donde nacemos a la vida de fe, a vida de gracia. Hay una conversión progresiva y cotidiana donde vamos trabajando, evolucionando, aumentando nuestra fe. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Y después ya hay otra que es por ahí lo que más se conoce como la conversión, que es la conversión radical, ¿no? El que estaba totalmente alejado, aunque esté viviendo bien su vida, no está feliz, le falta algo, ¿no? Y ahí viene a veces ese toque de gracia que lo trae de vuelta y es una conversión radical. Así que estos son los dos tipos de conversiones que queremos mostrar un poco hoy de qué se trata y compartir algunos de los casos o recordar algunos de los que conversábamos el año pasado de distintos matrimonios. Bueno, y si pensamos en la conversión cotidiana, lo podemos ver en esto, en gestos de reconciliación, en atención al pobre, en estos movimientos, ¿no? En el ejercicio de la justicia, en poder hacer una corrección fraterna, en un examen de conciencia, en cómo vivimos el sufrimiento, en cómo tomamos nuestra cruz del día y avanzamos. En estas situaciones es que podemos ver esto de cómo nos vamos moviendo y vamos tratando de vivir el Evangelio de una manera determinada. Y acá nos encanta, y ahí vamos a traer a la primera, ¿no, Leo? Que es la historia de Elizabeth de Sèvres y Félix. Félix, claro, ellos eran del siglo XIX, él un médico muy ateo y bastante opuesto a lo que era la iglesia, y ella era bastante comprometida en su momento. Para el inicio de su matrimonio, como que ella se fue dejando arrastrar, se fue llevando a algo más secular, a los placeres diarios de la vida, y él la fue tirando, la fue tirando y la fue alejando, hasta le regaló un libro que era totalmente contrario a las enseñanzas de la iglesia, y ella dijo, ahí consiguió el efecto opuesto, porque ella dijo, no, pará, esto no es lo que yo creo, esto no es la verdad, esto no es la realidad, y empezó ella a formarse y a trabajar en este crecimiento cotidiano, que en el caso de ella fue una reconversión, ¿no? Y cuántas veces nos pasa, ¿no? Que estamos descuidados, nos alejamos, nos dejamos llevar por el ajetreo diario y decimos, no, pará, tengo que volver a mi lectura, tengo que volver a mi oración, tengo que recuperar mi centro, ¿no? Lo que realmente me hace feliz y me acerca a Dios. Bueno, esto hizo Elizabeth y él la empezó a combatir, ¿no? Porque cada vez más decía, no, pará, pero esta se la pasa en la iglesia, se la pasa ayudando a los pobres y está perdiendo el tiempo. Él la quería de verdad, pero no, como que no le cerraba todo esto que ella hacía por la fe. Uh-huh. Claro, justamente iba a decir que, bueno, ella al darse cuenta realiza esto, ¿no? O sea, un acto de reconciliación, empieza a ayudar de nuevo, nunca quiso como distanciarse de él, ella quería crecer y avanzar en ella y lo que hacía mucho era rezar por él, ¿no es cierto? Lo que dijo, cuando en un momento se propuso es, bueno, yo voy a seguir avanzando y voy a rezar por él.
No solo eso, sino que escribió. No, ella llevaba un diario de muchísimos años, décadas lo llevó, y bueno, y se ve un momento en ese diario donde ella se da cuenta que en forma directa no iba a poder llegar, ¿no? Otro gran aprendizaje. A veces vemos que no hay forma de hablarle a alguien en forma muy directa de la fe, sino todo va a ocurrir a través de nuestro ejemplo y la gracia. Tenemos que ir con nuestro ejemplo diario trabajando sobre esa persona, así indirectamente, y dejar que Dios haga el resto. Ella se dio cuenta de esto, Elizabeth, y llega un momento donde ella ofrece incluso su vida por la conversión de su esposo, sin saber lo que iba a suceder. Y como una década después, finalmente llega un cáncer y ella termina falleciendo, tras lo cual, quizás recordaron esta parte de la historia, ¿no? La hermana de ella le entrega este diario a Félix y él entra al aire y no puede creer todo lo que ella había hecho a lo largo de los años rezando por él, haciendo mortificaciones, ofreciendo todo tipo de sufrimientos para que él encontrara la fe. Y ahí es cuando él termina teniendo, podemos hablar de la segunda, ¿no? Ahí sí es una conversión radical, que él encuentra a María, encuentra a Dios, a María en Lourdes, y unos años después entra al seminario y termina siendo sacerdote, ¿no? Así que él vive esta conversión radical gracias a esta conversión progresiva cada vez más intensa de su esposa, que terminó ofreciendo su vida en total silencio, ¿no? Por él. Sí, nos gusta también ver otro ejemplo muy, muy parecido que todos conocemos. Está bueno esto de que es exactamente, justamente Santa Mónica, porque Santa Mónica sabemos lo que era ella. Ella estuvo casada con Patricio, su matrimonio tampoco fue un matrimonio muy, muy bueno. Él estaba completamente alejado de todo. Ella rezaba constantemente. Bueno, hace 30 años rezó por la conversión de su marido y en el momento que, un poquito antes de morir, él pide ser bautizado, esta primera conversión, ¿no? Y después también muere de alguna manera santamente. Y Santa Mónica igual lo hace por dos, porque no solo rezó por su marido, sino que también lo hizo por su hijo. Todo lo que ofreció, no solo rezar, sino que lo siguió donde quiera que él fuera, ¿no es cierto? Hasta que lo logró ver donde ella quería. Y los dos le confiesan, ¿no? Patricio casi en su lecho de muerte, y bueno, y Agustín en todos sus escritos, en confesiones, cómo el ejemplo silencioso de ella había logrado esa transformación en ellos, que a pesar de todo lo que le hacían directamente perjudicándola o ignorándola, ella seguida, perseveraba y consiguió la conversión de ambos. Sí, como decía Leo, darle mucho lugar acá a la gracia, ¿no? Porque es el trabajo de uno, pero es siempre con la gracia de Dios. Y esto es muy importante. O sea, Mónica rezó, pero también Dios iba actuando en el corazón de Agustín, ¿no? O sea, si, los que conocen la historia de San Agustín saben que él vivió de una manera pero completamente opuesta a lo que el Evangelio nos pide, ¿no? O sea, él vivía, estaba, qué sé yo, se había ido con una mujer, tuvo un hijo, empezó a buscar la verdad, pero la buscaba estuvo con el maniqueísmo, bueno, hizo un montón de cosas, ¿no? En su búsqueda hasta que vino esta conversión completa, ¿no? También. Y estos dos casos, por ahí para cerrar esta primera parte, ¿no? Me retrotraen a un cuentito muy breve, una pequeña reflexión que escuché hace poco, que habla del bambú japonés, ¿no? Dice que el bambú parece que nace de una semilla que durante 7 años hay que estarla regando, fertilizando, moviendo la tierra, y no vemos nada, ¿no? Está todo ahí abajo sucediendo, pero a la vista parece que no hay nada y uno tiene ganas de tirar todo y decir, no sirve para nada, no va más, ¿para qué lo estoy haciendo? Sin embargo, después de ese periodo de 7 años, en solo 6 semanas empieza a crecer, de repente en 6 semanas crece 30 metros. Y esto enseña, ¿no?
de la constancia, de ser meticuloso. Muchos lo toman como ejemplo de la cultura japonesa, donde quizás sin ver tantos frutos ellos siguen adelante con su meticulosidad. Bueno, pero también esto nos dice mucho de la oración, ¿no? De cómo tenemos que tener esperanza, confiar en la gracia de Dios, y aunque no estemos viendo los frutos en ese momento, Dios va a estar trabajando en forma directa sobre otra persona y a través de nuestro ejemplo. La otra persona siempre va a estar viendo nuestro ejemplo, aunque no nos demos cuenta o aunque nos diga que no, eso va a estar ahí. Y nuestro amor hacia el otro, nuestro accionar con nuestra esposa, con nuestro esposo, eso siempre va a estar actuando, ¿no? Uh-huh. Hay un trabajo tremendo que hace Dios por atrás y tenemos que confiar en ese proceso de Dios. Sí. Bueno, a ver, y también nosotros nos ocurría preguntar, nos pusimos a pensar en la nuestra y dijimos que bueno sería también preguntar si alguien tuvo una conversión de alguno de estos tipos, ¿no? Si alguien sintió este llamado a cambiar algo en su vida y realmente lo cambió y vio que esto hace una diferencia. Y si no, ¿cuáles a veces son estos miedos que nos frenan a estos cambios importantes, ¿no? Yo siempre, en mi oración, siempre lo primero que digo es que rezo, le pido por mi conversión y después la del mundo entero, porque por más que uno muchas veces cree que ya está, o que bueno, o que no sé qué, siempre, siempre, siempre falta tanto, ¿no? Para poder llegar, como siempre estamos hablando de estos matrimonios, a la santidad, ¿no? Por ahí puedo compartir una experiencia personal, si me permitís. Desde chico, digamos, estuvo la fe en mí, desde mi madre. Ellos no eran tan practicantes, pero ella siempre se ocupó de transmitirnos la fe a mí y a mi hermana. Y después a lo largo de los años eso fue creciendo y fui trabajando en temas de fe, en parroquia. Pero había llegado un momento en la vida que como que no sabía del todo qué me estaba pidiendo Dios, hacia dónde encarar. Y después, bueno, por otros motivos laborales, etcétera, tuve un tema de salud muy fuerte. De hecho, terminé muy joven teniendo un infarto importante. Y bueno, en aquel momento en la cama del hospital, ya yendo a cirugía, donde estaba en manos de Dios entregado, le dije, bueno, si es el momento y me tengo que ir, la verdad que no, me pongo en tus manos como estuve siempre y vos dirás. Pero si vos decís que tengo que seguir adelante, también tendré que ir sabiendo por qué y para qué. Y lo viví de esa manera, de una forma muy entregado. Por supuesto anduvo todo bien y la recuperación fue excelente, pero durante varios meses me seguí preguntando, ¿no? ¿Por qué me había tocado seguir adelante en ese momento? ¿Qué me tocaba como misión de vida? Ahí vinieron varios retiros, en su momento conté algo con esta historia del libro, de lo que fue la convivencia con Cristo, convivencia con Pablo, y ahí hubo unos momentos muy fuertes de vivencias, de sentirme en una representación, que Cristo estaba hablando a través mío, de mi voz y de mis manos, y también otro momento muy fuerte donde las manos quedaban como consagradas para el apostolado, para ser apóstol, y eso fue un hecho que a nadie más se lo dijeron, por algún motivo me tocó a mí esa consagración. Así que como que Dios fue revelando a través de todo eso el para qué tenía que seguir adelante, y vino después toda la historia de los matrimonios, la investigación y el libro, y se fue esclareciendo, ¿no? Fue tomando luz para que es como esa especie de segunda conversión estaba teniendo lugar. ¿Cuál era la misión que en ese momento me iba a asignar el Señor? Por lo menos yo lo viví de esa manera, ¿no? Y de ahí en más sentí muy fuerte esa misión por el lado de los matrimonios. Qué bueno que podamos contar con este testimonio también de ustedes propiamente, chicos, con esta riqueza maravillosa de estos 4 matrimonios. Ahora vamos a nombrar algunos más, ¿no? Después en la segunda parte estamos hablando de las conversiones, ¿no? Y esto que preguntabas, Pau,
si hemos tenido alguna experiencia, sobre todo también dentro de la familia o siendo testigos de alguno de los integrantes de estos cambios, de estas transformaciones que, como también recalcaban, no son de un día para otro, son un proceso. Muchas veces pasan, ¿no? Como estos cimbronazos o estos hechos de los cuales vos contabas, Leo, que nos planteamos muy profundamente. Acá estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Qué querés de mí? ¿Qué tengo que transformar? ¿Qué tengo que cambiar? Pero bueno, las personas que quieran hacer algún comentario al respecto, que vengan como siempre, al 351-871-593. Primer programa de este 2025 junto a Leonardo Cosi y Paola Rizuleo, Historias de Santidad Matrimonial. Enseguida estamos de regreso. Cuando reina la calma, el aire te trae una voz, te habla de paz y esperanza, te habla al oído de amor. Radio María sintoniza tu corazón. Gracias, Diego. Primer programa de Historias de Santidad Matrimonial junto a Paola Rizuleo y Leonardo Cosi, autores del libro Caminos de Santidad Matrimonial. Más de 40 historias en una recopilación inédita sobre matrimonios que fueron santos, venerables, algunos de ellos beatos, y que nos enseñan con su ejemplo a seguir siempre adelante y a convertirnos. Ese es el tema del día de hoy, ¿no? La conversión dentro del matrimonio y la familia. Lo seguimos escuchando, chicos. Adelante. Bien. Bueno, como decíamos, hay una conversión que se va dando más día a día, más como un proceso, como decías, Vero, y hay otra que es un poquito más radical, ¿no? Es un cambio profundo y decisivo que ocurre cuando alguien está muy alejado de Dios, ya sea por un pecado grave, como decíamos de San Agustín, o por una vida sin fe, como también decíamos de Patricio, el marido de Santa Mónica, y de pronto tiene un encuentro con Jesús y decide volver, ¿no? Es un antes y un después, y yo creo que todos nos vamos, si digo San Pablo, todos ahí podemos reconocer una conversión de este tipo, ¿no? San Pablo perseguía a los cristianos y de pronto, tras un encuentro fuertísimo con Cristo, se convierte en el apóstol Pablo, o sea, un encuentro que lo transforma la vida, ¿no? Radicalmente. Bueno, suceden más de lo que por ahí podemos imaginar esto, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero San Pablo lo tiró del caballo, sí, pero como decíamos, el Félix, el marido de Elizabeth, también, o sea, está bien, lee el diario, había sido sostenido por la oración de ella de toda la vida, pero hace un cambio que empieza a hacer cosas que había querido él alejarla a ella de esas cosas y de pronto él estaba haciendo eso y más, ¿no es cierto? Que también es un cambio muy radical. Lo mismo en San Agustín, que pasa a ser doctor de la iglesia de pronto, ¿no? De una vida completamente desordenada a una vida que todos de alguna manera ahora seguimos todas sus enseñanzas, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que en las conversiones hay que dejar trabajar la gracia, ¿no? Hay una frase en el catecismo que dice que la conversión es antes que nada una obra de la gracia de Dios que hace volver nuestros corazones a Él. Es una frase muy linda, ¿no? Antes que nada es una obra de la gracia de Dios que hace volver nuestros corazones a Él. Así que, como decíamos antes, puede haber estado en cualquiera, haciendo el mal, o para nada, alguien que hacía el bien, pero no conocía a Dios y no terminaba de estar satisfecho con su vida, teniendo esa nostalgia de que hay algo más, algo superior, algo trascendente. Bueno, Dios hace que a través de su gracia podamos volver nuestros corazones a Él. También perdonar situaciones de enojo, ¿no? De heridas muy profundas que nos hacen estar alejados. A veces hay muchas personas que le pasan cosas y no saben por qué, pero lo que están es enojadas con Dios, como que esto ¿por qué me pasó a mí, no? ¿Por qué me pasa?
Y bueno, sí, fueron cosas que le sucedieron y bueno, no las pueden como tomar de otra manera. Entonces eso hace que se alejen, ¿no? Que se alejen completamente. Cuando en realidad se pudiera resignificar ese dolor a partir de la fe, ¿cierto? Entonces, bueno. La conversión es sin duda sanadora, ¿no? Para uno, para el entorno, para el matrimonio. Ahora vamos a hablar entonces de dos ejemplos concretos, los otros dos que nos quedaban para hoy. Uno es justamente el de Takashi Midori, estos japoneses, que hoy, como decíamos al principio, se cumple el aniversario de la partida hacia el cielo de Takashi en 1951, el año que viene van a ser los 75 años. Bueno, él arranca siendo sintoísta, o sea, no sabía absolutamente nada del catolicismo, pero de joven él está viviendo en la casa de la familia de Midori, y ella empieza a orar muchísimo por él, por la conversión de este joven estudiante que se alojaba en la casa, empieza a sentir un afecto muy especial. Él en un momento parte para la guerra ruso-japonesa, y chino-japonesa, perdón, y ahí ella le regala el catecismo, le regala libros católicos y sigue rezando por el alma de él y su conversión, y esto empieza a entrar, empieza a calar muy de a poco, como veíamos antes, como lo del bambú. Y eventualmente él también va viendo el ejemplo, la familia que rezaba, cómo iban a las misas, lo empiezan a invitar a misa, y él lee también de Pascal, y eso va a disparar. Este tipo que era muy pensante, muy científico como yo, también se preguntaba qué es la verdad, qué es la belleza, qué es lo superior, la espiritualidad, ¿no? Y esto también empieza a ir trabajando en él. Y entre eso y los ejemplos de Midori, Midori tenía tanta humildad de que ella decía, no, señor, yo no estoy para él, él necesita una mujer más formada, que la acompañe en todas sus investigaciones científicas, ni piense que yo puedo ser para él, ella decía en su humildad, pero sí te ruego que lo hagas cristiano, que te manifiestes ante él y consigue una mujer que sea para él. Y eventualmente, después de pasan semanas, meses, y el Señor los va juntando a través de un tío de ellos, realmente se enamoran y se casan, ya él convirtiéndose 2 meses antes del casamiento, ¿no? Todo lo que ella hacía, lo que ella había orado, estaba dando su fruto, y se casaban por rito católico y muy enamorados. Había logrado convertir y regalarle la vida eterna a su marido. Después hay una historia muchísimo más larga donde cada uno salva al otro, ¿no? En una noche en la nieve que se había quedado afuera en el frío, después él la salva a ella por su peritonitis aguda, cuando los padres no sabían qué era. Bueno, se devuelven la vida mutuamente, muchísimos años, 6, 7 años después, no tanto, viene el momento trágico de historia de la bomba atómica, donde ella está orando por su esposo, rezando el rosario por la curación de la leucemia de él, y ahí viene la bomba atómica que lleva la vida de ella, donde él pensaba que se moría antes con la leucemia, sin embargo, ella es la que termina en el cielo, y él peleando por su vida y por todo el pueblo de Nagasaki, finalmente falleciendo 6 años después, levantando a toda la ciudad de Nagasaki. Una historia realmente impresionante que les recomendamos si todavía no la han visto, no la han leído. Y después, dentro de lo que es la conversión, ya para las historias más fuertes en cuanto a que, bueno, estos matrimonios donde no iba todo bien, sino todo lo contrario, y él realmente tiene una rebeldía muy fuerte, arrancando ahora hablamos, perdón, de Cipriani y Gafros Rugamba, unos africanos de Ruanda, del país de Ruanda. Él arranca en el seminario de muy joven, pero de hecho ahí mismo vive una rebeldía, la filosofía contraria a la iglesia en aquel momento lo hace irse muy enojado y escandalizado, y termina
totalmente alejado y contrario, y empieza a vivir una vida que no le importa nada, se termina casando con una Frost y le es infiel por todos lados, tiene 1 o 2 hijos extramatrimoniales, la acusa de cualquier cosa, con tal de repudiarla, y él vive... Que pasa que es que la deja ella que críe y eduque a sus hijos en la fe. Ellos tuvieron 10 hijos y ella sí los llevaba a ellos a misa, rezaban juntos y especialmente rezaban por la conversión del papá y del marido, ¿cierto? Y ahí es donde se ve el ejemplo muy similar al de Mónica o al de Elisa de Lecer que vimos antes. Ella oraba, toma a uno de sus hijos extramatrimoniales para que viva con ellos. Ella siempre daba el ejemplo silencioso, llevaba a los otros hijos a misa, y llega el momento donde él sufre una enfermedad muy grave, queda postrado en cama por bastantes semanas, y ahí se da cuenta todo lo que él había hecho sufrir a la esposa, y a un amigo le dice: la hice sufrir y ella solo me mostró amor. Al Dios de mi mujer un día le rezaré. O sea, empieza a calar en él esto de la fe y sabe que algún día se va a terminar convirtiendo. Compone una canción muy hermosa, muy fuerte, donde se va viendo cómo el Espíritu Santo lo va invadiendo. Esto de la gracia, ¿no? Claro, como... Estaba actuando la gracia después de muchos años, estamos hablando de como 2 décadas, ¿no? De esta rebeldía de él y de lo que sufría ella en el matrimonio, hasta que finalmente, bueno, las oraciones dan su fruto, él pide perdón, se confiesa, se transforma, y los dos empiezan a trabajar juntos por los necesitados del país, por los jóvenes abandonados, por los chicos necesitados, hasta que, bueno, viene el desenlace de la historia donde empieza el gran, ¿cómo se llama? Bueno, los homicidios que ocurren en Ruanda, donde están barriendo a la población de una etnia, y ellos son el primer día donde empiezan estas luchas, ellos son asesinados junto a casi todos sus hijos. Pero bueno, el tema acá es la conversión radical, donde a lo largo de los años da su fruto y él se convierte y bueno, muere en gracia de Dios con toda su familia, después de tantos años de lucha y esperanza de su esposa que fue respondida por el Señor. Sí, creo que habíamos hablado cuando contábamos la historia de la perseverancia, ¿no? Y de la paciencia, que son palabras que no solo tienen que ver con la conversión, sino con nuestra vida matrimonial, pero en estos casos sí se puede ver cómo uno o el otro, en este caso pareciera que justo tocó, que las mujeres eran las que iban rezando, rezando, rezando y haciendo este caminito de hormiga y pidiéndole a Dios que realmente los maridos también pudieran. Y cómo llama la atención que de una vida completamente como alejada, como era la de Ciprián, como también era la de Félix, como también, bueno, de pronto sean un matrimonio, ¿no? Que estamos hoy día viendo como un ejemplo de matrimonio, ¿no? Como lo ejemplar no es lo que está todo bien de entrada y prolijito, sino realmente estas cosas un poco más profundas, ¿no? Realmente un primer programa para pensar, para llevar a la reflexión en esta jornada donde seguramente mucha gente está en familia, ¿no? Compartiendo. Quizás, y ojalá sea un tema de conversación, estas historias que hoy nos trajeron para hablar de algo tan importante en la vida del cristiano y del ser humano. Es decir, transformándonos, transformando y caminando juntos para que estemos más cerquita del corazón de Dios y de los hermanos. El tema de la conversión es tan hermoso, tan rico, y lo han traído con estos ejemplos tan bellos, concretos y reales, de matrimonios reales. Gracias, chicos, contentos de que estén nuevamente con nosotros, lo dice aquí
la audiencia, gracias nuevamente a este matrimonio. Me quedé muy prendada de las historias del año pasado, qué bueno que volvieron, dice Ana. Gonzalo de Mar del Plata, qué lindo que volvieron las historias de santidad, qué bien explican, muestran la gran misericordia de Dios. Gracias, dice Gonza. Mónica, queridos hermanos, qué lindos testimonios de matrimonios. Gracias por compartir la vida tan rica que nos regala el Señor todos los días. Gracias nuevamente porque de alguna forma muchos matrimonios necesitamos convertirnos a diario, dice Mónica y José desde Río Negro. Así que aquí agradecidísimos por el sí nuevamente de ustedes, chicos, y si Dios lo permite, el jueves que viene nos volvemos a encontrar con más historias. Así es, Vero, muchas gracias, muchas gracias. Seguro. Gracias. Un abrazo para todos. Feliz día. Gracias, Un abrazo. igualmente, Ahí estaba, igualmente. Feliz día para todos.